Muy bien, voy a ir arrancando nomás, vemos si se suma alguien en el camino. Por ahora estoy yo solo en el repaso de texto 4 de la unidad uno. Bueno, mi nombre es Lucas Ibáñez, soy coordinador de Estudiantes por la Libertad. Me dedico a la divulgación de contenido filosófico, histórico, jurídico, económico acerca de las ideas de la libertad y, bueno, en general de cada una de esas ramas que mencioné anteriormente. En este caso me encuentro brindando mi comprensión e interpretación en torno a los textos de la bibliografía de la materia de Nociones de Economía de la carrera de Derecho, que por cierto acá lo tengo al libro, ya finalmente lo tengo terminado. Se une a mi colección con los libros de las otras materias. Y bueno, nos toca el texto número 4. Ya hice 3 directos anteriores dedicados a explicar del 1 al 3. Anteriormente nos hemos dedicado a aprender qué era la economía, cuáles son los componentes de la economía, qué es la economía como ciencia, qué es la economía como el ecosistema de mercado que conocemos, y diferentes escuelas de pensamiento en torno a ello. Texto del 1 al 3 de la unidad 1 vamos a ver que eran una especie de introducción hasta llegar ya a contenido de carácter histórico en torno a la economía, que es finalmente el texto número 4, que por cierto, tengo acá mi resumen bajo machete. Es un poquito largo, vamos a ver de intentar hacerlo lo más rápido posible, ya que no quiero estar 1 hora, vamos a ver si logro mi cometido. He de decir que la historia antigua no la considero mi fuerte y me costó un poco la interpretación de este texto. Me tomó un poco más que lo de los demás. Por cierto, tengo mi mate, primera vez respetando la dinámica. Así que, bueno, arranquemos primero comentando de qué nos habla este texto, cuyo título es Pensamiento económico antiguo y medieval. Este texto ya nos deja de lado las definiciones en torno a la economía como ciencia social y ya nos metemos de lleno en la historia. Hola, Denise. Y en este texto ya comenzamos a estudiar las diferentes sociedades con los diferentes conceptos en torno a ello. En el caso del texto número 4, que vamos a ver hoy, vamos a hacer un análisis de 3 sociedades. Vamos a hacer un análisis de la sociedad griega, vamos a hacer un análisis de la sociedad romana y vamos a hacer un análisis. Bancame un momento que se me desconfiguró el Meet. A ver. Ahora sí. Ahora sí. Y vamos a hacer un análisis en torno, bueno, a los griegos, a los romanos y en general a todo lo que significó la Edad Media. Este análisis que nos da el texto tiene un carácter más histórico, nos dan primero un contexto general de carácter histórico y posteriormente ya nos profundizan en qué aportes o qué características que trascendieron tiene cada una de estas sociedades para nuestra comprensión de la economía. El texto arranca con la Grecia antigua. Sobre Grecia nos dividen la información en como 2 tópicas. Nos explican cómo era la sociedad griega en general, todo su contexto como sociedad, economía, cosas que habrán visto en Historia A, que tengo un libro, y posteriormente nos detallan, nos hacen un desarrollo de la economía, de los pensadores filosóficos en torno a las ideas económicas de Grecia. Nos van a decir varios pensadores y
desarrollarán en sus ideas. Muy bien. ¿Qué nos cuenta primero este contexto acerca de Grecia? Lo primero que nos cuentan acerca de Grecia es que estaba dividido en polis y cómo era su distribución geográfica. Grecia, la característica geográfica que tenía es que tenía relieve, mucho relieve, tenía grandes montañas que rodeaban a las polis y a su vez estas montañas dificultaban la tarea agraria. O sea, como estaba todo el terreno irregular, era difícil llevar a cabo el cultivo. Por lo tanto, Grecia, en una primera instancia, las diferentes polis, aunque hace bastante hincapié en Atenas, se van a desarrollar en torno a la actividad comercial marítima, ya que van a estar en un archipiélago con contacto cercano con el mar, van a desarrollar sus actividades primeramente haciendo foco en la pesca. Y a su vez, este control marítimo, este acceso al mar que van a tener, le van a servir para el transporte de dicha mercadería, de sus mercancías y lo que va a significar una actividad comercial en torno a ello. A ver si dice algo más. Bueno, de manera muy resumida, esas son las principales características del contexto griego. Y posteriormente, ahora sí, nos van a detallar de los aportes que cada filósofo griego tuvo en torno a la economía. El primer filósofo del que nos habla es Jenofonte, cuyo aporte fue la primera denominación de la palabra economía, que ya lo hemos visto en el video pasado, que etimológicamente era ocos y nomos, y que significaba hogar y administración, administración del hogar. Y esa era la primera tarea de la economía, era la administración del hogar y la metodología para llevar a cabo dicha actividad de una manera efectiva y eficaz. A su vez nos comentan que Jenofonte veía al administrador del núcleo familiar como un jefe militar y un jefe político. Y otra cosa muy importante que nos aportó este señor Jenofonte es que recalcó la división del trabajo como base del excedente económico. Y hemos visto en la sesión anterior que una de las cosas más importantes de la economía es el excedente, que es algo bueno, pero que conlleva una problemática, que era la división del mismo. Bueno, según Jenofonte, en una sociedad, en una población, mientras mayor sea la sociedad, se podrá llevar a cabo de mejor manera la división del trabajo. Y es en esta división del trabajo que se produce el excedente. Y esto es algo que nos van a hablar muchos autores, que la división del trabajo siempre va a ser más efectiva que la suma de los esfuerzos individuales. Y de hecho esto tiene un concepto dentro de la teoría del sistema que se llama sinergia. La sinergia dice que 2 más 2 es igual a 5. Hola María. Y bueno, en este concepto de sinergia, de que 2 más 2 es igual a 5, nos hablan de cómo la división del trabajo va a permitir que la producción sea aún mayor. Va a haber una mayor producción, va a haber una mayor eficacia, va a haber una mayor eficiencia, lo que va a producir el excedente, lo que posteriormente se deberá administrar. Vamos que más nos decía el señor Jenofonte. Y también nos hablaba de que en esta población amplia y con la división del trabajo iba a nacer el fenómeno de la especialización. O sea, de que cada individuo se iba a especializar en una tarea específica. Y a su vez, estas ideas de Jenofonte iban a servir
como una especie de base, un cimiento, a lo que posteriormente iba a desarrollar el economista clásico Adam Smith. O sea, varios siglos después. Sí, muchos siglos después, porque estamos en la antigüedad. Adam Smith ya estábamos en la modernidad. O en la postmodernidad. Creo que a finales de la modernidad. Bueno, posteriormente vamos a verlo a Platón, aportándonos con sus ideas en torno a la tarea económica. Y tenemos que entender que tenía en este entonces estos filósofos un carácter a la hora de hablar de economía bastante particular, diferente a como lo hemos visto en los videos pasados de la economía como ciencia. Y era que lo veían desde una perspectiva de carácter moral, de carácter ético. Básicamente se dedicaban a analizar la realidad económica de la polis, es decir, esto está bien, esto está mal, esto debería ser así. Algo que existe dentro de la economía como ciencia contemporánea que se llama economía normativa, pero se sirven a otras partes. Bueno, ¿qué nos decía Platón? Eh, Nuevamente aportó en la definición de la división social y en lo que serían las especializaciones, y él rechazaba la usura y el beneficio excesivo, porque los consideran injustos. ¿Qué era la usura? Y esta idea del beneficio excesivo. La usura era, era esta actividad de los prestamistas y el interés. Lo que tenemos algo muy normalizado hoy en día, los préstamos y el interés, por aquel entonces tiene una connotación moral negativa. Esta idea de yo te presto 1.000 pesos y bueno, cuando me lo devuelvas, me devolves 110. ¿Lo acepté? Uy, no lo acepté. Quiero entrar a Rebeca. Uy, creo que la rechacé. Ufa. Bueno, pues sin querer. A ver si te entro de vuelta. Bueno, esta teoría de los prestamistas de prestar dinero a cambio de intereses, entonces tenía este carácter de usura, estaba mal visto. Y bueno, rechazaba los beneficios excesivos. Platón, como lo habremos visto en el semestre pasado en Historia A e Historia B, era un filósofo utópico. Tenía pensamientos muy idealistas que difícilmente se podían llevar a la práctica. Y el texto nos hace una regresión a esas ideas, que es la idea del filósofo rey. Platón consideraba que el filósofo era la persona más sabia, con las mejores ideas, y que esta persona más sabia, con las mejores ideas, ¿quién sería mejor? Si no, para ser un rey. Así que nos hablaba de esta idea del filósofo rey. Y a su vez, está amargo. Y a su vez, en su idea del filósofo rey, nos comenta una cierta de características de la vida que debía llevar a cabo para que se cumpliese su labor de forma efectiva, que esta tiene carácter económico. Y supongo que es por eso que el texto nos la comenta. Y es que para evitar la corrupción por parte de nuestro filósofo rey, él mismo debía carecer totalmente de propiedades, de propiedad privada. Porque Platón consideraba que la corrupción y la malicia nacían a partir de la propiedad privada. Por lo tanto, consideraba que no debería tener alguna propiedad. ¿Qué tal, María José? ¿Me estás escuchando? ¿Entraste a mitad de mi charla? Sí, ¿Me sí, vas acá siguiendo? estoy escuchando. Justo ¿Ah? estaba también repasando, así que sí, voy tomando nota también. Bueno. Te comento que yo soy un compañero que simplemente me gusta mucho la economía y que, bueno, por eso llevo a cabo esta dinámica, que, bueno, no soy economista, no soy de otro año superior, ni soy un recursante que ya vio la materia el año pasado. Yo estoy igual que ustedes, en las mismas condiciones. Bien, bien. Así que soy propenso a errores y por ahí, si no sé algo y vos lo sabés, puedes aportarme. Bueno, ya lo tomé el mate, me voy a cebar otro, descanso un poquito y continuamos con el siguiente punto de Platón, que está bastante interesante.
¿También vas en el texto 4, María? Mira, estoy em, pasando, en realidad estaba ahora viendo la unidad 2, más que nada de los pensadores, bueno, lo que era Luke, Petty, me ayuda mucho con los videos que veo ahí en el campus, capaz que no está con el mismo orden, digamos, pero bueno, me voy llevando de ahí también. Mm. Así que creo que sí, estoy cerquita de, o no, creo que el texto 4 es de la unidad 1. Sí, unidad 1. Eh, Creo que ya me estoy acercando al final de la unidad 1. Sí, 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 sí. Sí, yo estoy haciendo un texto más o menos por día, aunque estoy atrasado en mi dinámica. Y bueno, arranqué desde el texto 1, y bueno, ya voy por el 4. Mañana o esta noche, si es que puedo, porque estaba atrasado, veo el texto 5. Sí, yo también estoy medio atrasada, por eso me estoy ayudando también con el tema de los videos. No sé si llegaste a ver algo del mercantilismo, o todavía no. No, 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 no. Eso no es el texto 6 ya. Claro, ese sería de la unidad 2, Algo digamos. del 5 o el 6 debería ser. Sí. Porque justo yo corto ahora el feudalismo, que es lo que veo. El feudalismo es justo lo que estaba antes del Ah, mercantilismo. buenísimo, buenísimo. Bueno, el mercantilismo, creo que en el segundo texto hablaba, pero muy superficialmente. Sí, he visto un poco Sí, sí, sí. y expliqué un poco de ello. Bueno, continúo con Platón. Esto es muy gracioso y es un punto de Platón dentro de este pensamiento de carácter moral y ético que consideraba al comercio como una actividad improductiva y de suma cero. ¿Qué significa esta idea de Platón? Básicamente, Platón consideraba que en cada transacción había un ganador y un perdedor. Alguien que se quedaba con una ganancia y el otro con una pérdida. Y esto lo veía como una actividad sin fin, porque era improductivo, porque no generaba nada. De generar ganadores y perdedores, lo conflictuaba éticamente. Y a su vez, esta idea de la suma cero, esta idea de la actividad improductiva, posteriormente iba a ser expuesta por teóricos críticos como Karl Marx, nos comenta el texto. Bueno, eso es lo que nos tiene que decir Platón. Y vamos con el más interesante de la antigüedad, que es Aristóteles. Aristóteles tiene mucho para aportar en esta parte del texto. Varias cosas que he comentado en el video pasado. Bueno, primero Aristóteles reivindicaba la definición de economía como administración del hogar y a su vez eh, nos postulaba un concepto que era la crematística, que considera que la acumulación de riqueza era algo antinatural si se perseguía el dinero por sí mismo. El texto hace un paralelismo bastante gracioso con el mito de Rey Midas, que después lo voy a retomar cuando lleguemos a Santo Domingo. Es muy gracioso. Pero ahora sí, vamos a los conceptos clave que nos introduce Aristóteles. Aristóteles nos introduce conceptos que trascienden hasta hoy en día dentro de la economía como ciencia. Que, por ejemplo, el valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso y el valor de cambio lo hemos visto indirectamente. Valor de uso hace referencia al valor que tiene un bien en su carácter de utilidad. Ejemplo, la yerba mate. La yerba mate tiene un valor de uso, que es el servir como material para la creación de una infusión. El cemento, el valor de uso, es la capacidad de creación dentro de la arquitectura que tenemos. Básicamente la utilidad que tiene cada bien. Y el valor de cambio. El valor de cambio es el valor que tiene un bien para ser utilizado como medio de intercambio directo. En otras palabras, el dinero. El mate, contemporáneamente, a mí no me sirve para hacer transacciones. Yo no puedo comprar
qué sé yo, azúcar con yerba mate. No tiene un valor de cambio. Anteriormente, en el video anterior, hemos visto cómo funcionan los trueques, pero acá nos habla acerca del dinero, que existía el dinero en la antigüedad. Y Aristóteles se pone a analizar mucho de las características que tiene el dinero. Y son varias de las que mencioné en el video pasado. Y aquí vemos las funciones del dinero, como dije anteriormente. Unidad de cuenta, medio de cambio y reserva de valor. Vamos a deshilachar cada uno de los ítems. Unidad de cuenta hace referencia a la característica del dinero que nos permite a nosotros formular valoraciones numéricas a cada bien. Por ejemplo, estos libros. Cada libro tiene un precio, por así decirlo, y a su vez cada libro puede ser expresado en términos numéricos, en este caso de pesos, somos argentinos. Y esto es algo que lo podemos hacer con el dinero. No lo podíamos hacer previamente con el trueque. Yo no puedo decir, este libro sale una oveja y este libro sale un cacho de vaca. No tiene sentido. Era una de las problemáticas que tenía el trueque. Lo que sí no necesariamente hace referencia al dinero contemporáneo que hablamos hoy en día, porque acuérdense que tuvimos muchos dineros, la sal, el trigo, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso podría ser 4 bolsitas de sal, 3 bolsitas de sal, por ejemplo. Pero ven esta capacidad de establecer valores entre todos los bienes. Bueno, es una característica del dinero que nos postulaba Aristóteles. El medio de cambio, esta idea de intercambio indirecto que mencioné anteriormente, digamos que yo quiero comprar este libro y yo lo compro con, por ejemplo, monedas de oro. Y el vendedor me recibe las monedas de oro. Y a su vez el vendedor a las monedas de oro no las quiere por su valor de utilidad. No es que planea hacerse un collar con la moneda de oro. Planea utilizarlo nuevamente como un bien de intercambio indirecto. Ese es el medio de cambio que lo hablaba Aristóteles. A la hora de intercambiar bienes con los diferentes tipos de dinero que había. Por último, muy interesante, ya que acá en Argentina no se respeta. Hola, Di, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Lucas? Todo bien. Bueno, Bueno, ¿en estaba hablando qué? de, ah, Ajá. que estaba hablando de Aristóteles y las características que postulaba Aristóteles acerca del dinero. Ah, bien. Bueno, continúo. Aristóteles, una de las últimas características del dinero que postula acá, es algo que no lo respeta, por ejemplo, el peso argentino, que es la reserva de valor. Ejemplo, la misma palabra ya lo dice, reserva de valor, que se reserve el valor. Por ejemplo, volvamos a los ejemplos tontos de trueques. Digamos que yo quería comprarme, no sé, una oveja y yo contaba con 20 kilos de carne de vaca. Yo podía hacer el trueque con la carne de vaca. Sin embargo, ¿qué pasaba si yo quería, por ejemplo, ahorrar? Agarro, pongo debajo de mi colchón mi 20 kilos de carne de vaca. Se pudre la carne de vaca. Y hay un montón de bienes que de igual manera pierden su valor, o sea, son de consumo casi instantáneo. En cambio, una de las características del dinero que tiene es de que se preserva su valor, funciona como una reserva. En el caso de las monedas de oro, yo sí podría guardar en un cajón las monedas de oro y van a preservar su valor. El oro no se va a pudrir, a diferencia de la carne de vaca. ¿Por qué decía que no lo respeta el dinero contemporáneo argentino, el peso? Por la inflación. No funciona cuando existe mucha inflación o no funciona como reserva de valor. Vos guardás en el 2006 100 pesos en un cajón, en un chanchito, en una alcancía, lo sacás en el 2025 y los 100 pesos que antes te comprabas una moto, ahora no te compras ni un caramelo. O sea,
algo parecido que parecía como carne de vaca que se pudría con el tiempo. Bueno, nuestros pesos se pudren y pierden su valor en el tiempo. Por eso este punto está discutido. Y continuamos con Aristóteles, que nuevamente condenaba la usura, esta idea de que los prestamistas cobren intereses, y realizó una defensa de la propiedad privada. Platón tenía ideas comunistas, no dice el texto. Muy curiosa la palabra, utiliza la palabra comunista, pero no el comunismo post-revolución industrial, los conceptos de Simons, de Marx, no es la idea de comunismo, sino la idea de comunismo en el sentido de propiedad comunal. Aristóteles discrepaba. Él defendía la propiedad privada porque consideraba que eran más productivos. ¿Por qué? Porque Aristóteles había observado que en sus comunidades griegas los bienes comunes, los bienes comunitarios, la propiedad pública, no se respetaban lo suficiente, no se cuidaban, a diferencia de los bienes personales. Y es algo que vemos día a día en nuestra realidad actual, en nuestra cotidianidad, que no se respetan los bienes públicos. Uno en el baño de nuestra casa no va y rayonea el espejo con liquid paper y pone nuestra firma y su usuario de Instagram. Pero vemos que, por ejemplo, en el baño de una escuela pública van y rayonean los espejos públicos. De igual manera, en el baño de nuestra casa lo intentamos mantener lo más higiénico posible, cosa que no pasa con los baños públicos. Por ejemplo, los de las estaciones de servicio. Estos ejemplos cotidianos de nuestra cotidianidad, de nuestra realidad material actual, vemos que se repiten. Y bueno, Aristóteles, 4000 años antes, ya la estaba viendo. Y a su vez, también decía de que la existencia de la propiedad privada nos permitía a nosotros ejercer valores como la generosidad. ¿En qué sentido? Digamos, yo tengo 10 monedas de oro y veo que mi vecino tiene hambre. Yo con mis 10 monedas de oro puedo sacrificarme y darle, qué sé yo, 5 monedas de oro para que nos pueda comer. Eso solamente se puede hacer si existe la propiedad privada. Si yo no tengo un bien que sea mío propio, hacer caridad con bienes ajenos no sería considerado generosidad dentro de este ejemplo. De hecho, hay una frase muy graciosa, que no sé si decirla, que ejemplifica muy bien este caso. Lo voy a poner en el grupo de WhatsApp, porque es muy vulgar la frase. Se ha hecho muy famosa. No lo quiero decir en este medio. Y bueno, por último, voy a ir acelerando un poco, si me lo permiten, ya que yo dije que no quería estar más de una hora, yo ya llevo una hora. Y recién voy a la mitad del contenido. Aristóteles nos postulaba algunas ideas sobre la formación del valor. Y Aristóteles había notado que la valorización que tenemos nosotros en torno a los bienes no son necesariamente de acuerdo a su factor de utilidad. ¿Por qué? Y acá, ¿cómo lo ejemplifica Aristóteles? Veía que en su sociedad el oro era más valioso que el hierro. Sin embargo, el hierro era 1000 veces más útil que el oro, porque con el hierro por medio de la herrería, podías crear 1001 bienes. Y a su vez era más fácil de obtenerlo y podías crear más cosas. Era más práctico. Mientras que el oro era más valioso, pero no tenía tanta utilidad práctica del bien en sí como lo tenía el hierro. Sin embargo, el oro era mucho más valioso. Entonces Aristóteles, en su labor de filósofo, se puso a cuestionar el porqué de esto y llegó a la conclusión de que lo que determinaba el valor de un bien era la escasez, porque el oro es mucho más escaso que el hierro. Como dije, era más abundante el hierro. Posteriormente otros filósofos van a profundizar en esta idea, van a añadir más factores a la ecuación.
Y bueno, terminamos con Aristóteles. Y como hemos visto, dentro de la antigüedad es como el que más aportó en todas nuestras ideas, toda nuestra acumulación de conceptos económicos a lo largo de la historia. Y tenemos una mención honorífica filósofo Protágoras, que la voy a decir muy rápidamente, ya que me estoy extendiendo demasiado. Sus aportes fue pionero en la educación privada, ya que cobraba honorarios por enseñar, fue el primero, o al menos pionero, en privatizar la educación como un servicio. Y a su vez, irónicamente, el rey Pericles, si no me equivoco, lo había contratado para la elaboración o formulación de una constitución para la polis. Y dentro de esta constitución había establecido la educación pública y obligatoria. O sea, irónicamente, comenzó con la educación privada y la continuó con la pública. Y bueno, ahí voy a cortar con Protágoras, porque creo que es lo único importante que tenía la mención el texto. Y ahora sí, hemos culminado con Grecia. Dentro de este texto, hagamos una pausa, si se quiere. Y bueno, díganme cómo voy hasta acá. ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? ¿Algún aporte? Lucas, Bien, con respecto a Jenofontes, ¿tenés algo? Sí, ya No sé fue si el lo primero. mencionaste, por eso te pregunto. No sé ¿Cómo? si lo habías mencionado. Sí, fue el primero. Perfecto. Bien. El Jenofonte tuvo dos aportes importantes. Fue el primero en acuñar el término economía, que en ese entonces era la función etimológica de dos palabras, ecos y nomos, que significaba hogar y administración, que junto era economía del hogar. Eso lo inventó Jenofonte. Ese fue el aporte. Y a su vez, fue el primero también en aportar en la idea de la división del trabajo y las concepciones de especialización de la población. División del trabajo era que dentro de una sociedad cada uno se iba a encargar de una tarea y que a su vez dentro de esta división íbamos a ser todo más productivos e iban a ser eh, ¿cómo era que se llamaba? Se me fue la palabra. El excedente. El excedente. Esos fueron los aportes de Jenofonte, lo más importante. Perfecto, ahí ya lo anoté. Muchas gracias, Lucas. Buenísimo. Manténme que según mate. Bueno, dentro de todas estas ideas de Grecia, hemos visto que en el texto estaba formulado de dos maneras. Contexto de toda la sociedad de Grecia, en griega, y una lista de los pensadores. Ahora pasamos con Roma, la Roma antigua. Bueno, para que se haga una orientación, el texto, a diferencia de cómo postuló Grecia, nos comentan de que Roma no nos aportó de manera teórica, sino que nos aportó de manera pragmática. ¿Qué significa esto? Yo de Grecia dije que tenía un contexto y un montón de pensadores con un montón de ideas. Esas ideas eran la teoría. Bueno, el texto en Roma dice, no hay pensadores, no tenemos esta teoría. Únicamente a la hora de estudiar Roma, en este texto lo vemos de manera pragmática. ¿Cómo fueron sus prácticas? O sea, no tenemos a un pensador romano que dijo esto es así, 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 sino que hace un análisis ahora solo de la sociedad romana, cómo fueron sus actividades, y a partir de cómo fueron dichas actividades, qué aportes son para nuestras ideas contemporáneas. Hace todo un análisis en torno al contexto de la sociedad romana. Bueno, arranquemos con el primero, que habla acerca de cómo era su economía.
El texto nos comenta que la economía romana estaba basada en la agricultura, o sea, en la producción de la tierra. Y nos comenta cuáles eran los bienes que producían, que eran el trigo, las legumbres, el vid y el olivo. Para saber de economía hay que saber un poco de agricultura, por lo visto, y también de biología. Porque me imagino en un multiple choice bastante malintencionado que pongan si producía Roma, sí o no olivo, verdadero o falso. O sea, este tipo de bienes, mercancías son claves, porque a mí la forma en que yo lo veo dentro del texto, sí, bueno, producía de la tierra y me quedo. Sin embargo, es muy importante diferenciar qué cosa establecía la tierra. Por ejemplo, acá en Argentina, acá en Tucumán, tenemos una identidad en torno al limón y la caña de azúcar. No cualquier cosa de la tierra. Limón y caña de azúcar, puntual. Así que hay que saberlo. Hay que estudiarse esos detallitos. Y a su vez nos comentan de cómo hubo una evolución en torno a la tierra que poseía Roma. Nos comenta de que en su carácter primero de república, contenía pequeñas parcelas de tierra que tenían el nombre de heredia, que eran parcelas de 5.400 metros cuadrados, dice. No es necesario saber el número acá, y que posteriormente, por medio de la expansión territorial que tuvo Roma, dichas parcelas se fueron extendiendo y tomaron el nombre de latifundios, muy importante. O sea, ya no eran pequeñas extensiones de tierra, ya eran grandes extensiones de tierra, y la principal característica de Roma para hacer laburar tantas extensiones de tierra eran los esclavos. Era necesario los esclavos como la mano de obra. Y a su vez, bueno, el texto luego pasa y nos comenta cómo estaba organizada las diferentes clases sociales, cuáles eran los diferentes puestos que podía ocupar una persona dentro de la sociedad romana. Tenemos los proletarios, que eran gente que trabajaba la tierra, pero como persona libre, o sea que no eran esclavos. Eran personas libres sin tierras. Teníamos los campesinos libres, propietarios, que eran personas libres, con libertad, que no eran esclavos, y que eran propietarios de extensiones de tierra. Y la trabajaban los proletarios y los esclavos. Hola Carla, ¿qué tal? Estoy acá hablando de Roma, cómo era la economía romana. Y bueno, dentro de la sociedad, por último, tenemos ya a los esclavos, que ya saben que eran personas que eran utilizadas casi como mercancía, y bueno, se dedicaban a trabajar para sus amos la tierra. Eso eran los diferentes labores que tenía la sociedad romana. Y pasamos al comercio, que estaba bastante interesante dentro de Roma. Primero nos comentan de que Roma tenía una red de calzadas y navegación mediterránea. O sea, red de calzadas eran los caminos, los senderos que habían construido Roma. Se conocen la frase, todos los caminos llevan a Roma. Bueno, Roma, una de las características que tuvo fue la elaboración de dichos caminos que permitían el transporte de la mercancía, lo cual estas oportunidades de transporte de mercancía son bastante importantes dentro de cómo se va a desarrollar la actividad económica. Y a su vez también tenían un control importante de los puertos y la navegación marítima. O sea, de esa forma tenían un comercio que tenía la posibilidad de transporte, tanto por tierra como por mar. También nos comentan de que existían los mercatos, que eran unos mercados periódicos que se realizaban cada 8 días en distintas regiones. O sea,
¿A qué se referían? Eran casi como las ferias nuestras, que no las hacen siempre, cada tanto hacen una feria y juntan a un montón de emprendedores a vender en un sitio, en un evento. Bueno, era eso. Y también, posteriormente, crearon unos sitios llamados basílicas, que eran edificios techados donde los mercaderes se podían instalar y realizar sus actividades comerciales. O sea, eran como galerías y formaban algo así como centros comerciales. Y, ok. Bueno, eso por parte de Roma con el comercio. Y saben que, pasamos con el siguiente punto, dentro de Roma, una de las principales características que tuvo como sociedad fue su desarrollo de carácter jurídico. Y que al día de hoy nosotros, nuestra sociedad occidental, no somos occidentales, pero tenemos cultura occidental, nos hemos desarrollado con muchos cimientos en torno al derecho romano, que ya lo habremos escuchado 10.000 veces nombrar a lo largo de la carrera de este primer año. Bueno, evidentemente, dentro de la creación de normas, dentro de este carácter de instituciones jurídicas, muchas normas se creaban para la regulación de la actividad económica. Y acá es donde está la relación entre el derecho romano y la economía. Dice que había dos ramas, el ius civil y el ius gentium. Básicamente eran los derechos civiles y los derechos de la gente. Mi pobre traducción. Acá nos dicen que el ius civil era la normativa, el marco jurídico que se hacía en torno a las relaciones que había entre los ciudadanos romanos. Recordemos que los ciudadanos romanos no es la misma concepción que nosotros tenemos de ciudadano, portador de derechos y obligaciones pertenecientes a un territorio y a una nación, sino que dentro de Roma era un estatus social el ciudadano, y no todos los pobladores de Roma tenían el título de ciudadano. Y bueno, el ius gentium, ahora sí, ya era entre los pobladores no ciudadanos con los ciudadanos y los no ciudadanos con otros no ciudadanos. Todas normas. Y todos estos campos jurídicos, todas estas normas que se creaban dentro de, para dar una normativa a actividades como las obligaciones, los contratos, las sucesiones. Muchas cosas que se lograron como ejemplo en el primer texto de por qué los abogados estudiamos abogacía. Porque muchas normas jurídicas se crean para limitar dichas actividades, que se lleven a cabo de la mejor manera posible. Bueno, doy una pausita, cebo un mate. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien, bastante bien. Bueno, este era un texto bastante complejo, en el sentido de que tenía mucho contenido, muy condensado. Eso es algo problemático cuando los textos, vos lo ves cortitos, pero están súper condensados, tienen 20.000 conceptos, un concepto de 2 renglones, pero corto pero importante y que lleva mucho desarrollo. Eso complica muchas veces. Bueno, todo el texto ya nos da un poquito acerca de información a cómo nosotros aprendimos cómo era la sociedad romana, que no voy a profundizar. Básicamente, otras sociedades antiguas, posteriores a la romana, estudiaron a la sociedad romana y dichos textos podemos conservarlos y estudiarlos, y así nos llegó la información de cómo era la sociedad romana, ya que no tenemos, el texto nos menciona que no tenemos la información directa de los textos del derecho romano, sino que nos llegaron por medio de otras sociedades que estudiaron a los romanos. No profundizar en ello.
Y bueno, pasemos ya ahora sí a, por último, lo último de Roma, que es acerca de los avances agrónomos. Como dije anteriormente, la economía romana tenía su principal foco en la tarea agraria, en la tierra. ¿Y qué sucede? Bueno, en la sociedad romana, viendo que la sociedad tenía su base, sus cimientos en torno a la actividad agraria, mientras mejor se lleve a cabo la actividad agraria, mayor va a ser beneficiada la sociedad. Por lo tanto, hubieron varios pensadores, no sé si decirlo ya con esa etiqueta, parece más de filósofo, que se dedicaron a estudiar, desarrollar y mejorar las tareas agrarias. Y bueno, vamos muy rápidamente porque no es tan importante esta parte. Nos comentan de que hubo 3 personas que ayudaron a mejorar la actividad agraria. Tenemos a Catón, que creó un manual acerca de cómo llevar a cabo la actividad. Tenemos a Colúmela, que realizó una enciclopedia acerca de árboles y agricultura. Y tenemos a Frontino, que ya, si no me equivoco, era un arquitecto, que realizó volcó toda la información acerca del desarrollo de los acueductos romanos y cómo la infraestructura hidráulica sirvió posteriormente para la producción. O sea, el sistema de distribución de agua que tenía Roma, que fue muy importante, evidentemente, para la tarea agraria, necesitas agua, bueno, como fue muy importante. El texto detalla bastante en torno a esta gente, creo que una hoja completa, pero no son tan importantes, al menos a mi parecer. Con saber lo que mencioné, para mí ya es suficiente. Y bueno, con eso concluimos Roma. Ahora, voy a dar un respirito. Antes de pasar a la última sociedad que analiza este texto. Bueno. Che, chicas, ¿cómo van con las otras materias? ¿Se están preparando ya teoría del Estado, teoría del derecho? Eso te iba a preguntar. Yo por lo menos voy medio retrasada con teoría del derecho. No sé si vos estás cursando eso. No, yo la adelanté en las vacaciones de invierno, la rendí libre. Ah, buenísimo. ¿Y qué tal rendirla libre? Está Fue una masacre, pero los profesores eran en extremo accesibles. O sea, bien. si ¿Y la cuál gente... recomiendas? ¿Qué cátedra, A o B? Yo estudié la B. No tengo idea cómo es la A, pero me dijeron a mí que la última mesa que se llevó a cabo fue la última con la bibliografía antigua y que luego la actualizaban y ya se complicaba. Sin embargo, estudiantes de la cátedra B me dicen que no, que utilizan el mismo libro, que es la guía de estudio. Ah, bien, bien. Mira, acá lo tengo. Si te fijas, la guía de estudio es un resumen oficial de la cátedra. Mira el librito que es. Ah, Son 200 páginas. claro. O sea, la materia completa es el equivalente a un parcial que tenemos en teoría del Estado. Eso sí, la materia, si bien es cortita, la bibliografía es corta, es corta porque está extremadamente condensada, está comprimida. O sea que en un párrafo, por párrafo, todo es importante. No tiene relleno y de esas 200 páginas, a las 200 te las tenés que saber. A diferencia de economía, que de las 500 que vamos a ver, podés saberte 300 y otras 200 más o menos de relleno, y más o menos igual que sabes todo, no. En teoría del derecho, tenés que saber todo.
Y teoría del derecho, otra cosa que tiene la materia es que maneja muchos conceptos abstractos, muchas definiciones de una misma cosa por diferentes autores que tenés que saber, definitivamente. Claro, yo por ejemplo, como no llegué a inscribirme en la comisión que yo podía asistir, no estoy asistiendo y ahí como que para mí te ayuda un montón a asistir, digamos, a medida que se pueda, obviamente. Yo la estudié solo en mi casa, así que no sabría decirte de esa materia particularmente. Pero sí, ahí ya es otra cosa. Sí, Sí, pero hay varios conceptos que son muy abstractos y casi que el creador de los conceptos casi que hace poesía y acertijos en torno a las definiciones. Por ejemplo, te doy la definición de derecho mía favorita, que estuve como 2 horas dándole vuelta para intentar entenderlo. El derecho es la conducta humana en interferencia intersubjetiva. La primera claro, vez que, la primera vez que la escuché o la leí no tenía más puta idea de qué significa. claro, hasta que vas indagando, sí. Parece que el autor te boludea incluso, te la pone difícil a propósito para que vos estés renegando en entenderla. Bueno, una vez la entendés, le agarrás la mano, ya, ya camina sola. Y está buena la definición, de hecho a mí me quedó la definición, me gustó. Pero el tema es que varios conceptos de la materia son de ese calibre. Es una sola frase, pero la dificultad está en entenderla. Claro. ¿Y de teoría del Estado estás cursando? Sí, no he visto nada. No he Pero visto nada. contame, ¿qué comisión estás? ¿Qué cátedra? En Cátedra A, Comisión 1. Ah, Eh, estuve viendo únicamente las clases, pero ya no estoy yendo porque tengo que viajar para ir y ya estaba pensando directamente prepararla solo en mi casa. claro. Y no, parece mucho más fácil, al menos por lo que estuve viendo en clase, que llegué hasta la unidad creo que 4. Estaba bastante accesible la información. O sea, no manejaba un nivel de abstracción demasiado alto. Para mí se parecía un poco a la dificultad de conceptos que manejamos en economía, por ejemplo. Claro. Bueno, no, si vos me decís rendir la libre, teoría del derecho, yo te animo a que la empieces a rendir libre. A mí me fue bien, saqué un 7, se aprueba con 4, o sea, me fue bastante bien. Ah, de 10, se aprueba con 4. Sí, se Sí, aprueba con bueno, mira, yo voy a tratar de rendir, bueno, de presentarme si llego, porque en realidad se nos complica por el tema de que son como seguiditos los parciales. Se rinde 23, 26 y 29, entonces como que realmente claro. la de derecho estoy más atrasada. Pero bueno, quería ver, de prepararlo, aunque sea para ver hasta dónde llego y bueno, cualquier cosa complementar con la recuperación en caso de que me vaya mal. Sí, sí. Bueno, continuamos con economía. Dale, yo tengo 15, como mucho 20 minutitos más, no sé si vos te conectas otro día o... Lo subo a YouTube. Ah, buenísimo. Todo lo que hago lo subo a YouTube. No sé si estás en el grupo mío. Igual lo paso al grupo de No Francia. sabía, primera vez que veo, digamos, lo de la conectividad, por eso entré. Ah, sí, es la primera vez que paso el link del Meet, porque tengo un grupo privado donde los comparto. Si querés agregarme, no tengo problema, bueno, mejor, pues yo voy siguiendo el Ahí lo, hilo. ahí lo voy a Me pasar gustó mucho, me gustó al mucho la Meet. explicación, así que Gracias. También en YouTube están todos los textos anteriores que hice. Por cierto, buenísimo. la visualización de estos grupos, de esta mi charla, no son gratuitas. El precio es que me sigas en Instagram. Bien. Ah, buenísimo, ya te voy a buscar. ¿Cómo Dale. figura tu Instagram? Es mi nombre, lucas.g.ibanez. Perfecto. Ya te voy a buscar entonces. Bueno, ahora voy a ver si lo hago en 15 minutos, si no, después la ves en YouTube. Dale, no hay Llegaste. problema. Bueno, pensamiento económico medieval. El texto anteriormente
hacía hincapié en la sociedad griega y en Roma, dos sociedades específicas. Si no, el texto acá ya, en esta parte, hace referencia ya al estudio a la etapa, a la Edad Media en general. O sea, ya no hace referencia en específico en la sociedad. Él hace la referencia a la Edad Media en conjunto. Principalmente en la Alta Edad Media. O sea, en los primeros años de la Edad Media. Pero, ¿qué características tenían la Edad Media? Acá no lo dice, casi que en un párrafo que el texto no quiso desarrollar, lo dio por sabido, ya que lo habremos visto en Historia A, que el sistema era el feudalismo. El feudalismo, este sistema de reinos aislados y autosuficientes, donde casi no existía el comercio, eso es feudalismo. Donde se dedicaba cada reino a trabajar la tierra, cada siervo servía a un señor feudal que le pagaban, y no había casi comercio entre reino y reino. Estaban casi que aislados. Así que no había casi un desarrollo muy económico, muy complejo en torno a ello. Sin embargo, había bastantes características bastante interesantes y particulares en torno a la ideología de la Edad Media. Estoy hablando del cristianismo. El cristianismo tenía ideas cristianas, valga la redundancia, muy fijas, muy puristas, si se quiere, y bueno, el cristianismo hace mucho hincapié, como toda religión, en la parte ética y en la parte moral. Y esta idea tan fija, tan ortodoxa de la ética y la moral, llevada a cabo por la Biblia, afectaba a la economía. Vamos a desarrollar un poco. Por ejemplo, entre las características de la ideología cristiana, ya que principalmente eran cristianos, era la pobreza y la caridad, que los precios debían ser justos, porque si no se lo decía que era usura, el rechazo a la usura, esta idea de cobrar intereses por los préstamos, estaba súper mal visto. Y posteriormente, en la escolástica se hace el desarrollo de varias ideas en torno a este periodo. Otras características importantes del periodo, del contexto en general, es que mucha de la información de la antigüedad, todas las ideas aristotélicas, platónicas, socráticas, todas las ideas de estos pensadores fueron preservadas por los árabes, que luego regresaron a Occidente durante el Renacimiento, y algunos frailes que se dedicaron a la transcripción de los textos antiguos. Todas las ideas filosóficas de la antigüedad tenían como eje principal la razón. Sin embargo, en el oscurantismo, en la Edad Media, en este periodo, el foco estaba en la fe cristiana. Así que, bueno, posteriormente hubo una revalorización y una adaptación de estas ideas antiguas durante el Renacimiento. Bueno, nos comenta que la educación dentro de este periodo, las únicas personas que tenían educación solían ser las personas pertenecientes a las iglesias, el clero, eran los que tenían la capacidad de escribir y leer, y era por eso que llevaban a cabo la preservación de los textos. Y bueno, nos dicen que en este periodo había 3 imperios principales, aunque no desarrolla ninguno de ellos su relación entre ellos, que eran el bizantino, el islámico y el carolingio. Únicamente es necesario saber que estaban ahí, no era necesario en este texto saber qué hacían y cómo se relacionaban entre sí. Bueno, ya habiendo visto el contexto de la Edad Media, posteriormente ahora hace un desarrollo en torno a los pensadores, que eran 2, y que nos mostraron 2 etapas diferentes de la Edad Media. Primero, San Agustín, que si bien se lo toma como un ideólogo de la
Edad Media, la verdad es que San Agustín nació durante los finales de la antigüedad, pero su pensamiento trascendió y fue llevado a cabo y desarrollado durante la Edad Media. ¿Qué ideas tenía San Agustín? San Agustín era un ortodoxo, o sea, que quería llevar a cabo, consideraba que se debería llevar a cabo con fervor las ideas católicas no, cristianas, y, por ejemplo, consideraba que la autoridad de la sociedad debía ser la iglesia de manera absoluta, y que la religión debería ser llevada a cabo en el Estado sin dar matices, por así decirlo. De alguna manera, un término no correcto, creo, para esta ocasión es extremista. Creo que no es un término que se acuña en este contexto a la hora de estudiar a San Agustín, pero ya que es muy subjetivo, pero para que les quede de mejor manera, sepan de que era extremista, por decirlo de alguna manera. Pero no lo pongan en ningún examen que los van a comer. Y a su vez, dentro ya del desarrollo de la actividad económica, San Agustín desarrolló las ideas de los derechos básicos del trabajador asalariado, que eran, consideraba que el empleador debería garantizar el acceso al alimento, para las necesidades básicas fisiológicas de los trabajadores, y un salario justo para, bueno, posteriormente, los demás bienes, que ya no son los necesarios, de primera necesidad. Y por último, sus ideas de la ética eran centradas en la devoción a Dios y la compasión hacia los pobres. Es, en resumen, todo lo que nos comenta San Agustín. Básicamente era esta idea pura, bíblica, cristiana, llevada a cabo. Sin embargo, ya acercándonos a la Baja Edad Media, hay un periodo de transición, por así decirlo, donde se concilian de alguna manera las ideas de la razón y las ideas de la fe. Porque en esta primera etapa de la Alta Edad Media, como era un purista San Agustín, era fe y nada más. Sin embargo, nació una corriente de pensamiento que era la escolástica, que hacía una especie de conciliación entre la razón, que era el foco de los pensadores de las ideas de la antigüedad, con la fe. Y su principal exponente va a ser Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás se dedica a la conciliación de estas dos ideas, la razón y la fe, y lleva a cabo una metodología de debate. Él considera que debía haber un debate en torno a todas las ideas. También se dedica a algo que me parece fantástico y súper disruptivo, que fue la preservación de las ideas aristotélicas, principalmente, pero desde una visión cristiana. O sea, agarró las ideas aristotélicas. De hecho, creo que los libros de San Agustín, de Santo Tomás, tienen hasta los mismos nombres que las obras de Aristóteles, y las adapta para que sean compatibles con el cristianismo. O sea, las reimagina de alguna forma. Lo cual a mí me parece súper disruptivo, siendo que venimos del pensamiento de San Agustín, un pensamiento tan purista. El pensamiento de Santo Tomás parece hasta casi rebelde, por decirlo de alguna forma. Por eso a mí me gusta mucho Santo Tomás. Y bueno, Santo Tomás, dentro de todo su pensamiento de conciliar la razón y la fe, postula algunos principios, como por ejemplo que debía haber una compatibilidad entre ambas ramas sin contradicciones. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, había una escuela, una rama de pensamiento, que era, también que lo busco, Lucas, ¿me puedes recordar tu Instagram? sí, ya
Ya lo mando al grupo. Ah, buenísimo. Dale, muchas gracias. Ya lo mando al grupo. ¿Por qué? Estaba interesante. ¿Dónde están los árabes? Acá está. Averroísmo. Básicamente era una rama de la teología árabe que consideraban que podían existir dos verdades contradictorias de manera paralela. O sea, doy un ejemplo vulgar más o menos de este pensamiento, pero que no es literal. Por ejemplo, de que el hombre viene del mono, darwinismo, y la idea de que venimos de Adán y Eva. Dentro de esta rama llamada averroísmo, de doble verdad, estas dos ideas podrían coexistir, a pesar de ser contradictorias. Bueno, Santo Tomás dice, no, tiene que haber una compatibilidad, no puede haber contradicciones. Y logra de alguna forma mediar entre la razón, la ciencia, con la fe. Por ejemplo, un caso que no es un ejemplo que doy yo, de acuerdo a lo que anteriormente dije, que no es directamente de Santo Tomás, lo ponen en un examen y lo comean. Digamos que un ejemplo de esta conciliación sería de que Santo Tomás postule de que Dios creó la evolución darwiniana. Un ejemplo de cómo habría una conciliación entre la razón y la fe, que no es directamente Santo Tomás, me lo acabo de inventar. No lo pongan porque lo van a copiar, pero está muy buena. Otra cosa, esta idea de averroísmo, la idea de la doble verdad, me llama mucho la atención porque se parece mucho a la idea de un novelista, George Orwell, en 1984, que postula un concepto llamado doble pensar, que es básicamente lo mismo, de que pueden existir de manera paralela dos verdades contradictorias. Me llama mucho la atención. Y bueno, dentro de la economía, Santo Tomás, ya para concluir, condenó la usura, como Aristóteles, reivindicó el precio justo y explicó que la riqueza no es lo mismo que la acumulación de bienes, sino el disfrute de los mismos. Y aquí hago la regresión a lo que dije anteriormente, el rey de Midas, el mito del rey que todo lo que tocaba se convertía en oro, pero como todo lo que tocaba se convertía en oro, incluso la comida no podía gozar de ella. Así, es una ejemplificación del texto de cómo nos dicen de que la verdadera riqueza es el goce, el disfrute de los bienes, más no la acumulación. Ya que el rey Midas estaba hasta el cuello de oro, pero no podía disfrutarlo. Bueno, esta era la idea de la verdadera riqueza para Santo Tomás y la escolástica en general. Y ahora, sí, para concluir, nos vemos, María, muchas gracias. Ahora sí, para concluir, hay varios conceptos ya directamente económicos que incluso se preservan hasta el día de hoy en torno a lo que postulaba Santo Tomás. Por ejemplo, la teoría del valor en torno a la escasez, que decían de que un bien obtenía valor en torno a la demanda del mismo y la oferta del mismo, que si algo es escaso y a su vez es demandado, va a ser valioso. También postuló de que las personas preferimos los bienes presentes por sobre los bienes futuros, o sea, preferimos el hoy por sobre el mañana, el corto plazo por encima del largo plazo. Analizó la capacidad adquisitiva del dinero en torno a la abundancia de los metales preciosos de cada país. ¿Qué significa esto? En gran resumidas cuentas, ya que quiero terminar el MIT, básicamente estaba en sintonía con el concepto anterior. Decía que un país que acumule metales preciosos, dichos metales preciosos van a tener mayor valor en torno a la escasez. Y un fenómeno que ocurrió en Europa con la conquista de América fue que cuando transportaron todo el oro americano a Europa, los metales preciosos europeos empezaron a perder valor porque empezó a abundar. Básicamente una idea de inflación y deflación. Y ya para terminar, estoy cansado ya.
la idea de que debería existir un coeficiente de caja del 100% en los bancos. Postuló también Santo Tomás. ¿Qué significa esto? En los bancos, donde los clientes del banco guardaban su dinero, los bancarios podían agarrar ese dinero y especular. Voy yo al banco, guardo 10 monedas de oro, y el banco no es que me guarde en un cajoncito seguro esas 10 monedas de oro. Agarra esas 10 monedas de oro y se pone a comerciar con el fin de maximizar sus ganancias. Pero ¿qué pasa? Mientras no haya una corrida cambiaria, todo va a estar bien. Este modelo es susceptible a las corridas bancarias. Porque ¿qué pasa si todos los clientes del banco van al mismo tiempo a buscar sus 10 monedas de oro? Si el banco no las tiene en un cajoncito guardadas, resguardadas, y las usó para especular, si todos los clientes van a pedir sus ahorros al mismo tiempo, no tienen forma de liquidarlo, no tienen forma de entregarlo. Cosa que los argentinos conocemos muy bien, el corralito, que era cuando ocurrió la corrida cambiaria, pero cada persona no podía pedir la totalidad de sus ahorros y tenía que pedir una fracción diaria, porque no tenían para el banco para darlo. Que me cansé. Este texto era muy largo. ¿Cuánto llevo? 1 hora y media. Bueno, espero se me haya entendido, pero se me haya quedado todo claro. Me despido acá. Espero mi análisis haya sido el correcto. Ya mencioné anteriormente que mi fuerte no es la historia antigua, tampoco la historia medieval. Me gusta más la moderna. Pero creo que lo hice de manera correcta y espero que le haya servido para el entendimiento de todos estos conceptos. Me despido. Recuerden que la visualización de este video no es gratuito. El precio es seguirme en mis redes sociales. Mi nombre es Lucas Ibáñez, coordinador de Estudiantes por la Libertad, y nos estamos viendo.